Muy bien, llegó una parte importante y esa es la parte de la enseñanza bíblica. Es tan importante como la anterior, ¿verdad? Donde cantamos y también damos gracias a Dios a través de mensajes de texto. Es muy importante también prestar atención a la palabra de Dios, así que si estás haciendo algo, deja de hacerlo, ponte por favor sentado o allí en la mejor posición para poder entonces escuchar, ver y escribir, ¿verdad? Comenzamos con una serie muy interesante llamada Seguidores, ¿verdad? Y en la semana pasada teníamos un desafío bien interesante, que era hablar acerca de Jesús a un familiar. Yo no sé si ustedes pudieron hacerlo. Y si lo pudieron hacer, yo voy a ver si lo ponen por aquí. Los que pudieron contactar a un familiar, un primo, una tía, quizás a tus padres, y le contaste algo acerca de Jesús. Por lo general tenemos un dicho que dice que uno no es profeta en su propia tierra. Sin embargo, veíamos que Andrés, el primer discípulo de Jesús, al primero que contactó fue a su hermano Pedro. Salió corriendo, vio a su hermano y lo trajo a Jesús. Y eso es bastante importante, ¿verdad? Quisiera preguntarte entonces si pudiste hacer el desafío, porque semana a semana ponemos desafíos y estos desafíos se deben cumplir. Están hechos, están elaborados para que tú puedas crecer, para que tú puedas poner en práctica la palabra de Dios. Y voy a tomarme unos segundos nada más para ver si alguien dice, yo hice el desafío, contacté a mi mamá, contacté a mi primo, a mi hermano. ¿Quién dice algo allí en el chat? A ver si lo pudieron hacer. Vamos a ver, vamos a esperar ahí unos 20 segundos para ver si alguien pudo contactar y decir algo con respecto a su familia. De hecho, decía la semana pasada que hay un método, le llaman el método Andrés, que es un método para evangelizar a la familia. Bueno, hasta ahora nadie ha dicho nada, pero quizás lo puedan poner más adelante. Vamos a continuar entonces con la serie Seguidores. Seguidores, ¿verdad? ¿Qué significa seguir a Jesús? Estamos desarrollándolo en 4 partes y esta es la segunda parte. Vamos a hacer un repaso porque quiero que estén bien claros con respecto a esto. Y vimos dos definiciones bien básicas. La primera fue discípulo, ¿verdad? La definición de discípulo. Discípulo es un seguidor, un alumno, un aprendiz, uno que aprende con la intención de obedecer. Y esto es muy importante. Si nosotros somos discípulos, aprendemos con la intención de obedecer, uno que se somete a la autoridad e instrucción de su maestro. Esto quería recalcarlo en la primera parte y en esta segunda parte para que estemos bien claros acerca de lo que es discípulo. Ya en la tercera y cuarta parte seguramente no vamos a hacer tanto hincapié, pero es interesante saber que nosotros como discípulos somos seguidores, aprendiz y lo que aprendemos lo ponemos en práctica, ¿verdad? Discipulado. Primero veíamos que era discípulo, ahora vamos a ver qué es discipulado. Es un proceso de acompañamiento en el que a través de una relación personal se consigue moldear, perdón, en el discípulo las virtudes de Jesús. Y decíamos la semana pasada, y lo van a ver nuevamente allí, que discipulado es igual a proceso más relación. Discipulado es igual a proceso más relación. Entonces, nosotros como discípulos de Jesús tenemos una relación con Jesús, una relación vertical, pero también podemos tener una relación horizontal con otras personas que pueden ser nuestros discípulos o pueden ser nuestros discipuladores. Es importante entonces que tengamos esa relación y ese proceso. Hoy vamos a ver otro personaje, es una seguidora y quiero que presten atención a este video que vamos a colocar allí. Mucha atención al video que vamos a ver a partir de ahora. Sabíamos que esta manera de valorar y amar a la gente era aún para aquellos que habíamos despreciado por siglos, los mestizos cuyas tradiciones extrañas nos eran ofensivas, hasta que Jesús escogió viajar por Samaria. ¿Quién es esta mujer que todos desprecian? Es una samaritana. ¿No es esa suficiente razón? Vámonos, tenemos que comprar comida y no queremos que el maestro espere.
¿Me das de beber? Tú eres un judío. Yo soy una mujer samaritana. ¿Cómo me pides de beber? Si solo supieras lo que Dios da y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua que da vida. Señor, no tienes con qué sacar el agua. El pozo es profundo. ¿De dónde conseguirás el agua? Fue nuestro antepasado Jacob quien nos dio este pozo. Él y sus hijos y sus rebaños bebían de él. Tú te dices ser más grande que Jacob. El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero quien beba del agua que yo le diere, nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Señor, dame de esa agua. Entonces nunca volveré a tener sed. Ni tendré que venir aquí a sacar agua. Ve, llama a tu marido y vengan. Yo no tengo esposo. Dices bien cuando dices que no tienes marido. Has tenido 5 maridos. Y el hombre con quien vives ahora no es tu marido. Me has dicho la verdad. Veo que eres un profeta. Mis antepasados samaritanos adoraban a Dios en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar para adorar a Dios. Créeme, mujer. La hora viene en que no se adorará al Padre ni en este monte ni en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben a quién adoran. Pero viene el tiempo, y ya está aquí, cuando por el poder del Espíritu de Dios, la gente adorará al Padre como Él es, ofreciéndole la alabanza pura que Él desea. Dios es Espíritu, y solo por el poder de su Espíritu puede la gente adorarle como Él es. Es esa mujer. ¿Qué hace Jesús hablándole? ¿Sabe quién es ella? Yo sé que el Mesías va a venir. Y cuando Él venga, nos va a decir todo. Yo soy Él. ¡Vengan! ¡Vengan a ver al hombre que me dijo todo lo que he hecho! ¡Vengan! ¿Será él el Mesías? ¿El Mesías? ¿El Mesías? ¿El prometido que vendrá? No puede ser. ¡Vengan! ¡A ver! ¡Vengan! Maestro, come algo. Tengo una comida que comer que ustedes no saben. ¿Alguien le trajo de comer? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La cosecha está madura y lista para ser recolectada. Mira cuánta gente viene. ¿Son las buenas nuevas para los samaritanos? La gente del pueblo vino a Jesús y le rogó que se quedara y les enseñara. Nos quedamos 2 días y muchos samaritanos creyeron en él. Qué hermoso video, ¿verdad? No sé si ustedes lo habían visto, pero hoy vamos a hablar acerca de esta mujer samaritana, una mujer que se encontró con Jesús en el pozo. Dice la palabra en otras versiones que era como al mediodía.
Jesús estaba cansado del camino y le pide agua. Cansado, le pide un vaso de agua. ¿A quién no le gusta el agua, verdad? Y más cuando estamos cansados, cuando estamos sedientos, cuando hay mucho sol, nos provoca un vaso de agua y sobre todo de esa agua viva, de una agua de esas que son de manantiales, ¿verdad? Allí podemos ver que había un pozo y la gente iba al pozo eh, con un recipiente y una soga, bajaban, agarraban agua porque no había tuberías como las que tenemos ahora. No había aguas andinas como hay acá en Santiago de Chile, sino que era un agua viva que fue construido por los antepasados. Entonces, para los que están anotando en esta segunda parte de seguidores, vamos a ver como primer punto Jesús, dador de la vida eterna. Repito, Jesús, dador de la vida eterna. No vamos a leer todo el texto bíblico porque ya lo vieron en video. Solamente vamos a leer algunos versículos muy importantes que vamos a ir resaltando, ¿sí? En el versículo 10 de Juan capítulo 4, para que ustedes se ubiquen, el relato del video está en Juan capítulo 4. En el versículo 10 dice la palabra, Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Recordemos que se encuentra esta mujer con Jesús. Jesús le pide agua porque estaba cansado y él le dice, ¿por qué me pides agua? Si los samaritanos y los judíos no se tratan, no se la llevaban bien. Eran dos pueblos que prácticamente estaban de enemigos y los judíos se creían superiores a los samaritanos. Además, ella es mujer. Y en esa cultura y en ese momento, las mujeres valían menos que nada. Lamentablemente, un animal tenía más valor que una mujer, ya lo hemos dicho, pero quiero resaltarlo. Entonces, aquí vemos a una mujer samaritana y del otro lado vemos a Jesús, un maestro, hombre y judío. Y mire cómo le contesta Jesús después que ella le dice, ¿por qué me pides agua a mí? Dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua. Y dice, bueno, ¿y con qué la vas a sacar? No tienes un recipiente, el pozo es profundo. O sea, es ilógico que tú me digas eso a mí de que vas a darme tu agua cuando tú me estás pidiendo agua a mí. Ciertamente ella se refería al agua para el cuerpo humano, pero Jesús le estaba hablando metafóricamente, simbólicamente acerca del agua viva, que vamos a ver más adelante qué significa. Jesús le decía, ciertamente yo te estoy pidiendo agua para saciar mi sed, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de esa agua que puede saciar tu sed espiritual. Versículo 13. Vamos a ver cuál es ese regalo, porque él dice, si supieras el regalo que Dios tiene para ti. Importante que a todos aquellos que aún no conocen de Jesús, vamos a ver acerca de cuál es ese regalo de Dios para nosotros. Y en ese caso específico para esta mujer samaritana. Versículo 13 y 14. Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Cualquiera que bebe de esta agua, por muy pura, por cualquier manantial que haya sido extraída, vamos a tener nuevamente sed. Y es importante beber agua, ¿verdad? Pero vamos a tener sed. Pero, dice, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Jesús hace una diferencia bien clara. El agua de este pozo, aunque es de manantial, por mucho que bebas agua, vas a tener sed nuevamente. Pero del agua que yo te voy a dar, dice la palabra, no tendrán sed jamás, porque esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Ese es el regalo de Dios para la humanidad. Dios envió a su Hijo, dice la palabra en Juan 3:16,
por amor a todo el mundo, para ser sacrificado por nuestros pecados. Y la palabra dice que todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida eterna. No será condenado, no será perdido, sino que más bien tendrá la vida eterna. Y él está diciendo, el Padre tiene un regalo para ti. Y si tú me lo pides a mí, yo te lo voy a dar, es lo que decía Jesús. Si tú me pides de esa agua, que es agua para saciar tu sed espiritual, te la voy a dar. Y dentro de ti correrá como fuente viva, como manantial para vida eterna. Anteriormente, Jesús en el capítulo 3, versículo 36, capítulo que es hermoso, cierra con este versículo, Juan 3:36. Dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen la vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán la vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Cuando no tenemos a Jesucristo, estamos bajo la ira del juicio de Dios porque estamos en pecado, porque estamos separados de Dios. Estamos separados de la santidad de Dios. Pero ¿qué dice la primera parte? Los que creen en el Hijo, y en esta oportunidad esta mujer samaritana estaba hablando con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Claro, ella inicialmente no lo sabía y pensaba que le estaba hablando acerca de un agua que era superior a este pozo, pero era un agua normal, natural como esta. Pero Jesús le está diciendo, no es eso, es otro tipo de manantial, es otro tipo de agua que te va a dar vida eterna. Y esa se consigue al creer. La palabra recita claramente aquí, los que creen y obedecen al Hijo tienen la vida eterna, pero el que no cree y no obedece, el que rehúsa creer, dice otra versión, nunca tendrá la vida, sino que permanecerá bajo la ira del juicio de Dios. Dios nos dice hoy, y va a salir allí, Dios nos dice hoy, la vida eterna es un regalo de Dios. Es un regalo que solamente tú y yo podemos recibirlo. ¿Y cómo se recibe? Al creer. El que recibe al Hijo tiene la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El regalo de Dios para la humanidad es Jesucristo. Fue Jesucristo. Es Jesucristo ahora. ¿Qué debemos hacer? Recibirlo. Como él está diciendo, si tú supieras el regalo que Dios tiene para ti, tú me pedirías a mí. Ahora hablo con ustedes que aún no han creído en Jesucristo, que aún no han aceptado el regalo de Jesucristo. Hoy Dios te dice, tengo un regalo para ti. Es un regalo que va a saciar tu sed espiritual. Es un regalo que va a convertir tu interior como un manantial donde va a fluir agua, agua viva para vida eterna. Y es importantísimo que tú y yo podamos creer, reconocer a Jesucristo y obedecer su palabra. De esa manera podemos tener vida eterna, ¿verdad? Vamos entonces con el punto número 2, de enemiga a seguidora. Recordemos que ella dice, los samaritanos y los judíos no nos tratamos. ¿Por qué tú me pides agua? Entonces, ella está claro de que era enemiga. En el punto anterior vimos Jesús, dador de la vida eterna, y en el punto número 2 estamos viendo de enemiga a seguidora, ¿verdad? Vamos con el versículo 15. Ya que voy a bajar la quina de aquí, porque va a distraer. Ajá. De enemiga a seguidora. Punto número 2. En el versículo 15 dice la palabra, por favor, Señor, le dijo la mujer, dame esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir acá para sacar agua. Ella estaba interesada, como dije anteriormente, pero no entendía. No entendía porque hasta ahora Jesús no se le había mostrado como el Salvador, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Ella lo está viendo como simplemente un judío, como un hombre más que está allí y que le está pidiendo agua porque tenía sed. Jesús tuvo sed como cualquiera de nosotros. Entonces, después que él viene y le dice, bueno, busca a tu marido, y es importante, yo reflexionaba acerca de esto, yo no sé si ustedes al leerlo reflexionaban, pero Jesús le dice, busca a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Bien has dicho, o sea, me estás diciendo la verdad. Porque aún el que tienes ahora no lo es. Has tenido 5 maridos
y el que tienes ahorita no es tu marido. Ella queda impactada, queda en shock y ella dice, bueno, este hombre no es un hombre normal, es un profeta, dice ella. ¿Qué eran los profetas? Aquellos enviados por Dios, voceros de Dios, que decían el mensaje del Señor a la humanidad. Y se le muestra ya como el Hijo de Dios. Entonces, ella empieza a hablar, bueno, nosotros los samaritanos creemos que debemos adorar a Dios en este monte, pero ustedes dicen que deben adorarse en Jerusalén. Entonces le dice, bueno, va a llegar el momento donde no va a importar el lugar donde lo adores. ¿Por qué? Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y estaba llegando ese momento con Jesús. Antes la gente tenía que direccionarse, ubicarse en la misma dirección para poder orar, pero ahora nosotros podemos orar en cualquier momento y de cualquier manera podemos comunicarnos con Dios. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo nosotros podemos orar. Oramos al Padre en el nombre de Jesús a través del Espíritu Santo. Y así se ora. Oramos al Señor, al Todopoderoso, al Padre en el nombre de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y lo estaba diciendo Jesús. Nos vamos a comunicar a través del Espíritu Santo porque Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Miren lo que dice el versículo 25, importante esto. Versículo 25 dice, la mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y esto es el momento antes de que Jesús se muestre como el Cristo, como el Mesías. Importante porque ella dice, sé que el Mesías está por venir. ¿Y por qué sabía que el Mesías estaba por venir? Porque habían otros, como Juan el Bautista, que hablamos el domingo pasado, que habían anunciado, que habían abierto el camino al Mesías. Antes de Juan el Bautista hubo unos profetas. Y ya dije que los profetas eran los voceros, los mensajeros de Dios. Profetas como Isaías, que decían que venía uno de parte de Dios, que iba a ser el Cordero, que se iba a sacrificar por nuestros pecados. Y ella está diciendo, sé que viene el Mesías y damos gracias a Dios por aquellos que predicaron antes de Jesús, porque anunciaron al Mesías. Y está diciendo, yo estoy consciente de que viene un Mesías y cuando Él venga nos va a explicar todas estas cosas. Puedo decirle que la humanidad hoy día, la mayoría, yo sé que no toda al 100%, pero la mayoría de la humanidad conoce acerca de Jesús. Y es gracias al mensaje de todos aquellos seguidores. Tú y yo somos seguidores y debemos seguir entonces publicando, anunciando a Jesucristo. En el versículo 26, esto es impactante, a mí me quebrantó mucho el video cuando lo vi, el que ustedes acaban de ver. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Otra versión dice, yo soy el Cristo. Ustedes se imaginan ese momento, ese cara a cara, esas miradas allí entre la samaritana y Jesús, diciéndole, yo sé que viene un Mesías y él nos va a explicar todas las cosas. Y él le dice, me imagino con una sonrisa, estás hablando con el Mesías. Yo soy el Mesías. Yo soy el Cristo. No sé cómo hubiesen reaccionado ustedes, cómo hubiese reaccionado yo, pero sí sabemos la reacción de la samaritana. Y esto me encanta porque fue genuino. Y por eso ella pasó de enemiga, eran pueblos enemigos, pasó a ser seguidora. En ese momento, si ustedes están viendo su Biblia, versículo 26, llegan los discípulos, llegan los verdaderos discípulos de Jesús, los cuales él mismo los llamó. Vengan, síganme. Y dejaron todo, dice la palabra, y le siguieron. Ellos habían ido anteriormente a comprar comida. No podían cocinar en el camino, sino que tenían dinero para comprar y estaban comprando comida para ellos y para el maestro. Pero ¿qué comenzaron a hacer ellos? A criticar. ¿Qué hace el maestro hablando con esta mujer? Y además samaritana. ¿De dónde será esta mujer? Y empezaron a decir un montón de cosas, críticas, calumnias, un montón de cosas. Los discípulos. Parecían más bien unos fariseos. Los verdaderos discípulos, en vez de ser seguidores y estar enfocados en extender el reino de Jesús, empezaron fue a criticar. Versículo 28 y 29.
Jesús le dice, yo soy el Mesías, y dice la palabra, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver este hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Entonces es importante allí para que subraye. Lo primero que hizo esta mujer al escuchar de Jesús y al saber que Jesús era el Mesías, el Salvador, el Cristo, dice que la mujer dejó su cántaro junto al pozo. ¿Y que el cántaro? Un recipiente grande donde todo el agua que iba en, recopilando del pozo le iba poniendo allí, después se la ponían aquí en el hombro y la llevaban. En ese tiempo se recolectaba el agua, era de esa manera. Y dice que dejó su cántaro, dejó todo, todo, no le importó nada. Y salió corriendo, ¿a qué? A decirle a todos. Eso fue lo que hicimos nosotros cuando conocimos a Jesucristo. ¿Será que dejamos lo que estábamos haciendo y salimos a correr a decirle a todos? Andrés, decíamos la semana pasada, cuando conoció, cuando vio que Jesús, cuando Juan le dice, este es el Cristo, él dice, dejó de seguir a Juan y siguió al maestro. Dejó para seguir. Y dice que el primero que se consiguió fue a su hermano. Ahora vemos una mujer que su ocupación era en ese momento buscar agua. Jesús se le manifiesta. Dice, deja el cántaro, deja todo y sale corriendo también, ¿a qué? A decirle a todos. Andrés le dijo un familiar, pero en esta oportunidad vemos que una mujer le está diciendo a sus propios samaritanos, a sus paisanos, ¿verdad? Es como decir que nosotros salgamos corriendo y le digamos a los venezolanos también. Esta mujer samaritana se fue a su aldea corriendo y dejó todo. Corrió a hablar. Y quiero que anotes allí, un verdadero seguidor de Jesús habla de Jesús. Tú y yo decimos que somos creyentes, que somos cristianos. ¿De qué hablamos? ¿Cuál es el eje de nuestras conversaciones? Durante el día, el lunes, martes, miércoles, ¿de qué es lo que tú más hablas? Si sacáramos el tiempo en relación, ¿qué hablamos durante la semana? ¿Será que hablamos más, no sé, de alguna serie, de algún pasatiempo, ahora de la Copa América que acaba de finalizar el día de ayer? ¿Será que hablamos más de las novelas, del trabajo? ¿De qué hablamos? Si tú y yo decimos que somos seguidores de Jesucristo, un verdadero seguidor de Jesús habla de Jesús. Andrés siguió a Jesús, habló de Jesús. Esta mujer samaritana vio, comenzó a seguir a Jesús, empezó a hablar de Jesús. ¿A cuánto le estás contando hoy acerca de Jesús? ¿Hiciste el desafío pasado de hablarles a tus familiares acerca de Jesús? Hoy vamos a tener otro desafío. ¿Será que tú y yo vamos a dejar lo que estamos haciendo para hablar de Jesús? ¿Será que estás muy ocupado para no hablar acerca de Jesús? La palabra reseña que ella lo dejó de hacer lo que estaba haciendo. No había otra cosa más importante que salir corriendo a decirle a la gente, hey, he conocido un hombre que me ha dicho todo. ¿No será este el Mesías? Hoy nos dice el Señor, deja ese cántaro por un momento. Deja de hacer lo que estás haciendo, lo que te impide testificar y testifica acerca de Jesús. Punto número 3 y con este cerramos, ¿verdad? De enemigos, en plural, a seguidores. De enemigos a seguidores. Versículo 30. Dice la palabra, así que la gente salió de la aldea para verlo. Mire cómo va esta narración, ¿verdad? Esta mujer se encuentra con Jesús, luego sale corriendo a darle las buenas noticias, las buenas nuevas. Ahora, ¿qué pasa? La gente salió de la aldea para verlo. Qué hermoso, qué bonito que una mujer haya sido una seguidora verdadera de Jesús. Los discípulos, como les decía, estaban interesados en comprar comida y están hablando con Jesús. Bueno, aquí te trajimos la comida, fuimos a comprar comida. No le dijeron nada
de por qué estaba hablando con la mujer. Y él les dice, no, yo tengo otra comida. Y ellos se quedan así, ¿será que alguien les trajo de comer? Dice, yo tengo otra comida. Y ciertamente la palabra de Dios es como una comida. La Biblia es una comida y tenemos que leerla, ¿verdad? Es un pan delicioso que nos alimenta el alma. Pero él decía, yo tengo una comida que es hacer la voluntad de mi Padre. Hay una gran comisión que se ha vuelto la gran omisión. Omitimos eso. No queremos salir, dejar el cántaro y predicarle a las personas, a nuestros familiares, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Se ha vuelto a una omisión, a algo olvidado. Preferimos estar recogiendo agua y con el cántaro arriba y abajo. Estar cansados del camino. ¿Por qué no dejamos el cántaro un momento y predicamos a Cristo? Como decía hace un momento, ¿qué nos impide dejar el cántaro y predicarle a esa persona? Jesús en el versículo 35 les dice, no solamente la comida es hacer la voluntad de mi Padre, sino que le dice en el versículo 35, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Y ciertamente hay un tiempo entre siembra y siembra. ¿Verdad? El proceso es arar la tierra, colocar la semilla, abonarlo, colocarle agua y dejar que un tiempo para que la planta crezca, dé frutos y se pueda cosechar. Por eso él dice, hay un tiempo, hay 4 meses entre siembra y siembra. Y ellos pudieran decir, bueno, Señor, si estamos hablando de la siembra espiritual, de quiénes van a creer y quiénes no van a creer, nosotros podemos decir, no, nuestros familiares no van a creer. Esos familiares nunca van a llegar a Cristo. Tanto que le hemos dicho que crean en el Señor Jesucristo y nada. Tú puedes decir, no, mis compañeros de trabajo estoy cansado de predicarles. A los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio, no sé, en los vecinos. Esos no van a creer. Pero ¿qué pasó? Ellos estaban haciendo o buscando discípulos, ¿verdad? Ellos como judíos. Sin embargo, una sola mujer como judía salió corriendo, le dijo a todos y todos vinieron. Y él les dice en ese momento, alcen los ojos, la cosecha está lista, la cosecha está lista. Y hoy nos dice Dios, la humanidad está lista para creer. Solo debes hablar de mí. Se lo repito, la humanidad está lista para creer. Solo debes hablar de mí. No te canses. Cada día es una oportunidad para poder hablar de Jesucristo. No te desanimes. Vamos, habla del Señor a tu compañero. Si le has hablado 10 veces, 30 veces, vuélvele a hablar acerca del Señor, pero de una manera más práctica. Mira la manera tan creativa y tan relacional que utilizó el Señor Jesús. Inició la conversación diciéndole, dame un vaso de agua, tengo sed. No fue religioso. Inició una conversación de lo simple y después fue poco a poco, hasta que le dijo, yo soy el Mesías. Y debemos empezar conversaciones así, relacionales, que vayan poco a poco hasta que le enseñemos la verdad y le podamos decir como Jesús, si tú supieras el regalo que Dios tiene para ti, tú me lo pedirías a mí. En Juan versículo 4:36, ya estamos terminando, dice, a los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. Esta palabra me encantó y la voy a repetir. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. Qué alegría le espera tanto el que siembra como el que cosecha. Los seguidores de Jesús no habían sembrado y por eso no se alegraban de la cosecha. Ellos en ese momento estaban cosechando no solamente lo que había hecho la samaritana, sino lo que habían hecho otros profetas. Nosotros debemos alegrarnos cuando una persona conoce de Jesús, porque esa es la cosecha. Quizás nosotros no sembramos, pero otros sí sembraron. Y la palabra nos dice hoy que se debe alegrar tanto el que siembra como el que cosecha. Pero la primera parte de la parte A dice,
A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. Te tengo una pregunta allí. Dios nos dice hoy, ¿acaso no te pago lo suficiente para que hables de mí? Nosotros trabajamos por un salario, quizás sueldo mínimo, quizás un poco más del sueldo mínimo, 2 veces el sueldo mínimo, 3 veces el sueldo mínimo. Yo no sé cuánto ganas tú. Pero el Señor te dice hoy, ¿acaso no te pago bien? ¿Acaso no te pago lo suficiente para que hables de mí? ¿Cuál fue el precio que pagó el Señor Jesucristo por tu vida y por mi vida? Si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz, no tuviéramos salvación y vida eterna. ¿Nos parece poco el precio que pagó el Mesías? ¿Nos parece poco la sangre vertida en el madero, en la cruz del Calvario? Y nosotros vivimos una vida light a veces, día a día, afanados, preocupados por el día a día. ¿Por qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué nos vamos a poner? ¿Qué vamos a comprar? No, eso no debe ser nuestro día. Nuestro día debe enfocarse en cosechar. Aquí el Señor nos está diciendo que nos ha pagado un buen precio. Y los frutos son vidas, lo dice claramente, personas que pasan a tener vida eterna. En esos frutos tenemos que enfocarnos tú y yo, no en cualquier otro fruto. La palabra en otra porción bíblica dice que los tesoros en la tierra se quedan acá en la tierra. El ladrón los roba, se agarran moho, se oxidan, se deterioran, pero los tesoros en el cielo permanecen para siempre. No hagamos tesoro aquí en la tierra, hagamos tesoro en el cielo. Ahora piensa en eso, el Señor Jesús no ha pagado lo suficiente para que tú y yo abramos la boca. ¿O es insuficiente lo que ha hecho el Señor Jesús? Es mejor el trabajo, son mejores los estudios, son mejores las ocupaciones que hablar de Jesucristo. Es mejor la tele, es mejor la serie, es mejor estar acostado, es mejor estar jugando o estar haciendo un pasatiempo que hablar de Jesús. ¿Acaso la sangre de Jesucristo no vale nada para que la pisoteemos de esa manera? Hermano, seguir a Jesús, ser un discípulo de Jesús, no es solamente decir yo soy salvo y sigo a Jesús. No, es hablarle a otros, así como Andrés lo hizo, así como la samaritana lo hizo y como otros hombres más, no solamente hablaron, sino que murieron por la causa de Cristo. No podemos seguir, amada iglesia, estando light. No podemos seguir dormidos en los laureles. El Señor Jesús nos dice, la mies está lista, Santiago está listo, Chile está listo, las naciones están listas. Tú y yo, lo único que debemos hacer es abrir nuestros labios y decir que Jesucristo tiene la vida eterna. Eso es lo único que tenemos que hacer. Ni siquiera morir en la cruz porque ya Jesucristo murió en la cruz. Los seguidores, los verdaderos seguidores de Jesucristo hablan de Jesús. En tus conversaciones hablas de Jesús. No tienes que hablar de otra cosa, habla de Jesús. Y no importa que los demás te digan que eres un fanático, que eres un religioso, habla de Jesús. Para eso murió Jesús en la cruz y pagó un alto precio. ¿Acaso no te pago lo suficiente? Nos dice el Señor hoy. Versículo 39. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús. ¿Cuál es el resultado de hablar de Jesús? ¿Qué dijo la samaritana? Vengan, hay un hombre que me dijo todo acerca de mí. ¿No será este el Mesías? No dijo muchas cosas. Fueron unas simples palabras, mi hermano. Fueron unas simples palabras. Dice, muchos creyeron en Jesús por lo que la mujer había dicho. Él me dijo todo lo que hice en mi vida. ¿Cuánto te ha hablado a ti el Señor? Los que tenemos 5, 10, 15, 20 años. ¿Cuántas veces no te ha hablado el Señor? ¿De cuántas maneras no te ha hablado el Señor?
¿Y por qué callamos entonces? El Señor Jesús le habló una sola vez a esta mujer y le dijo, Dios tiene un regalo para ti. Es un agua que va a correr en tu interior como un manantial para vida eterna. Y le hizo una afirmación, con el que hablas el Mesías, eso fue suficiente. Para que esa mujer dejara todo, saliera corriendo y hablara a los cuatro vientos a todo el mundo. ¿Cuánto te ha hablado el Señor a ti? ¿Cuántas veces te ha hablado? Y aún sigues callado, sigues callada. No te ha pagado el Señor lo suficiente. No tienes vida, no tienes salud, respiras aire puro, tienes trabajo, tienes una familia, puedes tener hasta casas, carros, tienes todo. Y aún así nos quejamos porque queremos más. Versículo 42. Luego le dijeron a la mujer, los samaritanos, ahora creemos, no solo por lo que tú dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él realmente es el Salvador del mundo. ¡Wow! Esto es tremendo. Esto es impresionante. La mujer salió corriendo, dijo unas palabras muy sencillas, unas palabras muy cortas. Se acercaron al maestro y no solamente creyeron por lo que la mujer dijo, sino por lo que el maestro dijo. Quizás tú dices ahora, bueno, es que el maestro no está. Pero bueno, tenemos una reunión como esta, donde le podemos hablar claramente acerca de las enseñanzas de Jesús. Podemos decirle las mismas palabras de Jesús. ¿Y qué nos dice hoy a nosotros los creyentes? Hablemos. Pero le hablo más suave a aquellos que aún no han creído. ¿Qué te dice Dios a ti hoy? Que puede ser como esta mujer samaritana o puede ser como un hombre samaritano. Que andas buscando algo, andas buscando agua para saciar tu sed. Es importante buscar esta agua para saciar la sed física, pero hay una sed espiritual. Eso que andas buscando se consigue en Jesucristo. Te tengo la última pregunta. ¿Qué estás esperando para hablar acerca de Jesús? ¿Qué estás esperando, mi amada hermana, mi amado hermano? Te tengo un desafío y terminamos. Desafío de la semana. 1. Contacta a un conocido y háblale acerca de Jesús. Háblale de Jesús. Contacta a un conocido. La semana pasada ibas a contactar a un familiar. Esta semana ve un poco más allá, a un conocido. Ni siquiera es un amigo. 2. Invita a ese conocido a una reunión de vida eterna. Invítalo a la iglesia, al cuerpo de Cristo que somos nosotros. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Yo quiero orar por esas personas que están en una condición como la samaritana, que habían escuchado acerca del Mesías, que habían escuchado de que hay un Salvador. Y yo no soy el Mesías, pero quiero hablarte en el nombre de Jesucristo. Dios Padre envió hace más de 2000 años a su Hijo Jesucristo para morir por ti y por mí. Y si tú estás buscando esa agua que sacia tu sed espiritual, que llenas tus vacíos, que te hace feliz, ojo, no te estoy ofreciendo alegría, no te estoy ofreciendo riqueza, porque igual vas a tener tropiezos, vas a llorar, vas a tener excepciones, y es posible que no tengas dinero, pero vas a tener salvación. En el mundo tendrás aflicción, pero confía que el Maestro ha vencido. Si tú que me estás escuchando, esta palabra ha tocado tu corazón, tu mente, tus oídos, y tú te identificas como esta samaritana, quieres creer y quieres convertirte en un seguidor, yo quiero guiarte en una oración. Vas a repetir conmigo esta oración como un símbolo de que te estás acercando a Jesús. Di conmigo, Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Quiero ser un seguidor tuyo. Límpiame con tu sangre, perdona mis pecados y dame el regalo de la vida eterna. Séllame con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Amén
y amén. A mis hermanos de vida eterna, quiero exhortarlos, quiero animarlos, quiero despertarlos si están dormidos. La mies está lista, la humanidad está lista para creer. No seamos incrédulos. No seamos como los discípulos verdaderos, que lo que hicieron fue criticar. No seamos fariseos, incrédulos. Creamos que la mies está lista, los corazones están preparados. No hacen falta cursos, no hacen falta talleres, no hace falta que vayas a un estudio bíblico. Mira el ejemplo de Andrés y de esta mujer samaritana. No recibieron ni una clase, ni una. Y salieron corriendo a dar la buena noticia. Sé que Dios te ha hablado mucho de diferentes maneras y en muchas series. Domingo a domingo estás allí, yo te lo agradezco. Pero llegó el momento de actuar. Así que el Señor te bendiga en esta tarde, que el Señor te dé valor para poder hablar a tus familiares y amigos. Quiero cortamente ya invitarlos a poder dar. Dar es una forma de adorar también, de alabar el nombre del Señor. Sé que domingo a domingo leen versículos, cuentan historias, cuentan testimonios, pero yo quiero ser directo el día de hoy contigo y conmigo. Has recibido demasiado. Yo he recibido demasiado del Señor. Y damos al Señor no porque Él necesite, porque Él es el dueño del oro y la plata. Más bien nosotros necesitamos de Él y damos al Señor como agradecimiento. La palabra establece que cada día, cada primer día de la semana, debemos apartar una porción. Si no quieres dar el 10%, puedes dar el 8, el 5, el 6%, no sé. O puedes dar más. Si tienes problemas con los porcentajes, no lo veas por porcentaje. Lo importante es dar, pero dar con un corazón alegre. La palabra dice que Dios bendice, que Dios ama al dador alegre. Y tengo muchos testimonios personales, pero también de otros hermanos que no entendían este principio. No lo entendían. ¿Por qué? Porque no entra en la cabeza que nosotros podamos dar un 10% o más y que con el 90%, que con el 85% rinda más que con el 100%. De verdad que yo no sé cómo explicártelo tampoco, pero es cierto, tienes que vivirlo, tienes que probar al Señor. La palabra dice, probadme en esto a ver si yo no abro las ventanas de los cielos en bendición a ustedes. Así que háganlo como una prueba. Aparten una porción y denlo a la casa del Señor. Eso no va para mis bolsillos, se los digo claro y directo. Eso no va para los bolsillos míos como pastor, ni para la familia pastoral, ni para los líderes, no. Es distribuido, administrado en el reino de los cielos. Una parte va para misioneros, para ministros que están en Venezuela, para alimentos de niños muy necesitados, para cestas de alimentos para personas de acá y aún de Venezuela también. Se utilizan muchas cosas, gastamos mucho dinero. De verdad, iglesia, gastamos mucho dinero y necesitamos más para seguir invirtiendo en la obra del Señor. Queremos comprar Biblias, queremos comprar tratados, queremos hacer un montón de cosas, pero necesitamos de tus diezmos y tus ofrendas. Así que en la pestaña de donativos puedes entrar en www.iglesiavidaeterna.cl. Allí puedes hacer tu donativo. O puedes contactar al equipo de finanzas que está constituido por Edimar, Enni o Yencelis y decirle a cuál cuenta debes transferir. Puedes hacer la transferencia con toda confianza porque ni siquiera es para ellas tampoco. Repito, es para el cuerpo de Cristo, para ser invertido en la obra del Señor. Me quiero despedir con una bendición. Deseo como pastor que la bendición de Dios esté contigo en esta semana, que su cuidado esté contigo, que sus alas te cubran para que ninguna plaga, ninguna enfermedad toque tu vida ni la de tu familia. Que todo lo que hagas con tus manos sea prosperado y que a partir de hoy puedas abrir con confianza y con valor tus labios para que muchos puedan ser seguidores de Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Chao.